Cucineri, ¿va a haber o no va a haber colectivos mañana martes en la ciudad de Santa Fe? Lucas, ¿qué se sabe? Bien, ministro, estamos en vivo para Aire de Santa Fe, ministro Juan Manuel Cucineri, y le voy a transmitir la pregunta que me hacía recién Alejandra Cata Pautazo. ¿Va a haber colectivos mañana? ¿No cambió nada? ¿Cambió algo? Buen día. Hola, buen día. Bueno, hace unos minutos me comuniqué con el ministro de Trabajo de Nación, con el cual veníamos conversando desde el día viernes, y me ratificó que durante el día de hoy van a seguir las negociaciones entre el sector empresario, entre la UTA, con la participación del Ministerio de Transporte. Así que de alguna manera vamos a tener que esperar si estas negociaciones arriban a buen puerto, digamos, de manera tal de que la medida de fuerza se suspenda, o inclusive esperar para la tarde de hoy la posibilidad de que se dicte la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa es la última información que estamos teniendo en el conflicto que lo venimos siguiendo desde la semana pasada, ¿no? Ministro, buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos con José Curioto, Geraldine Bressan, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, bien, muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, preocupados por esto porque obviamente que los mensajes son miles. ¿Hay chances de una conciliación obligatoria en las próximas horas? Si fracasan las negociaciones. Sí, hay chances de una conciliación obligatoria, eso me lo confirmaba el ministro Moroni. El tema lo tomó Nación, lógicamente, porque tiene que ver con una negociación paritaria que alcanza al interior del país, digamos, excluido el AMBA, que ya tiene resuelto el tema. En el interior del país es donde sigue la negociación paritaria. Y bueno, digamos, en ese marco es que el tema está siendo tramitado en la instancia nacional. Allí la provincia, hay que, digamos, quiero comunicarlo, la provincia no tiene ninguna deuda, inclusive ha adelantado los subsidios provinciales que se liquidaban del mes de abril, ya la provincia los abonó, es decir que estamos en presencia de un conflicto cuyo alcance excede a la provincia y refiere a una cuestión paritaria. De todos modos, por la implicancia que tiene en la provincia de Santa Fe, nosotros lo venimos siguiendo con el ministro de Trabajo de la Nación, y bueno, él nos ratificaba que hay chances de que en el día de hoy se pueda dictar la conciliación obligatoria, así que de alguna manera atentos a eso, ¿no? Ministro, ¿cómo le va? José Curioto lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno, es el viejo tema de siempre, ¿no? Casi de todos los meses, de cómo se distribuyen los subsidios, porque en lo que están pidiendo los choferes del interior es tener un aumento igual al de sus colegas del AMBA, de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cada vez que se discute esto, desde Nación o incluso a veces de algunos sectores de la UTA dicen, bueno, si hablamos de federalismo, que las provincias se hagan cargo de cubrir el resto. ¿La provincia de Santa Fe tiene los fondos necesarios como para cubrir el resto y que las empresas de Santa Fe, provincia, equiparen sus subsidios por unidad a la de Capital Federal? Bueno, allí la discusión, y si ustedes hablan con los dirigentes de UTA van a observar que el foco está puesto en la distribución nacional y no en la provincia. La provincia nunca ha retaseado un peso al sistema de transporte respecto de lo que le corresponde poner en el sistema. En ese sentido, además, hay que decir que en la provincia de Santa Fe existen fondos extra que van al sistema de transporte, que en algún momento se instrumentaron a través de una ley específica que se conoce como la ley Rubeo, es decir, de manera tal que en la provincia de Santa Fe todo lo que hay que poner en el sistema de transporte se pone y se adelanta además. Es decir, la transferencia correspondiente al mes de abril todavía no venció y la provincia ya la aportó al sistema de transporte. Es evidente que la discusión está en otro plano, José, está en el plano nacional. En el plano nacional, que es donde se discute cuál es la distribución final. Por eso hoy está sentada en la mesa el Ministerio de Transporte de Nación. Vamos a ver en el día de hoy si avanzan y cómo avanzan esas negociaciones, y desde el ámbito estrictamente laboral, con la expectativa de que en la tarde de hoy, si no se llega a algún acuerdo, se pueda dictar la conciliación obligatoria.
Ministro, usted en la conferencia de prensa que dio hace un ratito hablaba, y me parece importante remarcarlo ahora, en caso de que supongamos el paro continúe, que no se, si se dicta la conciliación no se acate, una situación que derive en paro. El trabajador, ¿cuál es la obligación del trabajador aún habiendo un paro de colectivos? Bueno, allí me parece importante que comuniquemos en conjunto a los trabajadores y trabajadoras de que no existe un justificativo legal frente a un paro de transporte público frente a una tardanza o a la no concurrencia al lugar de trabajo. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras deben concurrir a trabajar aun cuando exista un paro de transporte y que no existe un justificativo legal para hacerlo de otra manera. Después, cada caso en particular es objeto de análisis. Después hay que ver cómo obran las propias empresas. Algunas de ellas van a disponer de transportes especiales para los trabajadores, otras quizás no. Habrá que analizar cuál es la situación de un trabajador en particular, es decir, después se va a la casuística, pero el principio general que hay que remarcar para que el trabajador o la trabajadora no tenga consecuencias indeseadas o no esté prevenido de lo que pasa es que no existe una justificación legal para no ir a trabajar o para llegar tarde, es decir, que se deben adoptar las medidas, en su caso, como para que aún pese al paro de transporte, uno concurra a prestar su débito laboral. Ministro, ¿qué tal? Buen día, Geraldine lo saluda. Creo que a ver si podemos escuchar a Jerry. ¿Ahora? Hola. No. Ah, no. Hola, sí, los estoy escuchando. Ahí la tenemos a Jerry, que le va a hacer una pregunta, y ahora sí. Hola, ahí está, ministro, ¿cómo está? Buen día, Jerry lo saluda. Dos cuestiones le quería plantear, por esto que mencionaba José, mi compañero, respecto a la cuestión salarial del sueldo de los trabajadores de las provincias del país y del sueldo del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en porcentaje, en números de lo que se está cobrando hoy? No, esa diferencia, digamos, no la conozco, está, digamos, lógicamente forma parte de lo que es la paritaria y la discusión nacional. Sí sé que hay un planteo referido, porque así me lo manifiesta la dirigencia local, a una tratamiento diferente respecto del salario en el AMBA y el salario en el interior del país, que a su vez tiene otra manifestación respecto de los subsidios en el AMBA y los subsidios en el interior del país. Pero eso es parte de la negociación que se está llevando en el orden nacional. Y lo otro, bueno, usted decía que estaba la posibilidad también de una conciliación obligatoria. Yo recuerdo hace un tiempo, no me acuerdo bien en qué sector era, pero que se había dictado la conciliación obligatoria y que no se acató. No me acuerdo si era también... No lo recuerdo, por las dudas no quiero... Los docentes pueden haber sido los docentes o también pudo haber sido transporte, no lo recuerdo, pero también entonces para el oyente que nos está escuchando, como usted decía, hay que estar atentos porque tampoco la conciliación obligatoria nos asegura que mañana haya colectivo. A ver, lo que primero tendríamos que atender es a que efectivamente se dicte la conciliación obligatoria. En general, con el tema del transporte, el dictado de la conciliación obligatoria supone una expectativa de cumplimiento. Esa ha sido la lógica, digamos, aunque no sean todos los gremios igual y en algunos sectores probablemente se desconozca el dictado de una conciliación obligatoria. En el caso de transporte, al menos lo que uno puede conocer por la experiencia es que con el dictado existe una expectativa fuerte de cumplimiento. Si no se cumple la conciliación obligatoria, deberá la Unión Tranviario Automotor comunicar fehacientemente por qué no está cumpliendo, si decidió no cumplir la conciliación obligatoria, porque es un incumplimiento grave, digamos. El incumplimiento de la conciliación obligatoria es una infracción laboral grave que puede tener consecuencias incluso respecto del gremio mismo, digamos. Claro. Ministro, no lo quiero contradecir, pero si quiere le hacemos la lista de conciliaciones obligatorias en la provincia que hay gremios que no acatan. Estoy hablando del históricamente, transporte, ¿no? José. No, Estoy hablando del transporte, José. Pero digo, estoy hablando general, del transporte. Ya lo sé, pero... yo también puedo hacer la lista y seguramente la lista va a estar más completa de la que me pueda suministrar usted. Pero estoy hablando concretamente del transporte porque
hasta ahora lo que uno conoce es que frente al dictado de conciliación obligatoria en el transporte existe un grado importante de cumplimiento. La UTA lo acata, otros gremios no lo acatan. Otros gremios no lo acatan, hemos tenido experiencia con gremios de la salud, con gremios municipales. Es decir, hay muchas experiencias de no acatamiento de la conciliación obligatoria. Pero el no acatamiento de la conciliación obligatoria también tiene consecuencia para el trabajador, porque la primera sanción es que el no cumplimiento implica el no pago del día y dispuesto directamente por la legislación. Y en segundo lugar, para el gremio mismo puede tener consecuencias el no cumplimiento de la conciliación obligatoria. De manera tal que la expectativa que tenemos y de alguna manera estamos esperando que esto suceda de esta forma, es que frente al dictado de una conciliación obligatoria se cumpla, porque la conciliación obligatoria no implica deponer la medida de fuerza, sino en tal caso suspenderla y abrir un paréntesis de 15 días para que las partes sigan negociando. Después, si fracasa la conciliación obligatoria, el gremio está en posibilidades de disponer la medida de fuerza, y bueno, y el sector empleador las medidas que crea correspondientes. Pero la conciliación obligatoria, el único efecto que tiene es suspender temporalmente las medidas que dispusieron las partes en un determinado conflicto. Ministro, muchas gracias, muy completa la información, le agradecemos mucho. No, a ustedes por la comunicación, saludos nuevamente. Hasta luego. El ministro de Trabajo, gracias Lucas, gracias. Allí en la sede del Ministerio, gracias. Abrazo.